Muy buenos días a todos. Mi nombre es Ana Cristina Montenegro. Yo soy médico vascular, soy angióloga clínica, soy internista, tengo una maestría en anticoagulación. Vivo en Bogotá, Colombia, trabajo en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde dirijo el Centro de Cuidado Clínico de Enfermedad Tromboembólica Venosa y para mí es un gusto poder estar con ustedes hoy. Le agradezco mucho al Colegio de Medicina Interna de México por invitarme a este Congreso Nacional de Medicina Interna, especialmente para hablar de este tema que puede generar un poquito de controversia y es el manejo de la anticoagulación oral en la época del COVID. No vamos a hablar de enfermedad tromboembólica venosa asociada a COVID, que podría ser un tema que nos llevaría todo el día, pero sí vamos a hablar de qué pasa con estas patologías que requieren anticoagulación y por supuesto enfrentarnos a todos los retos que significa la pandemia. Antes quisiera manifestarles mi conflicto de intereses. Yo doy educación médica continuada para varios laboratorios farmacéuticos, hago investigación clínica y consultorías y asesorías en el área de anticoagulación, medicina vascular, angiología y riesgo cardiovascular. Y para poder hablar de cómo se comporta el tema de la anticoagulación oral, tanto en el COVID como por fuera de él, pues debemos recordar, especialmente con el advenimiento de los anticoagulantes orales directos, cuál es el beneficio de ellos en términos de su uso en la práctica clínica diaria. Recordemos aquí cómo se produce toda esta cascada de la coagulación y cómo los anticoagulantes orales directos respetan la vía de la iniciación y permiten este switch primario de la hemostasia de la unión del factor tisular con el factor 7 activado y a su vez con el factor 10 y el factor 9 para producir este inicio de la vía de la coagulación. Luego se produce esta fase de propagación o fase de generación de los primeros monómeros de trombina y vemos cómo los inhibidores del factor 10A van a actuar sobre el complejo protrombinasa, no permitiendo la formación del mismo al inhibir el factor 10 activado. Aquí vamos a encontrar a los inhibidores del factor 10 disponibles, rivaroxaban, apixaban, edoxaban, betrixaban, y posteriormente pues vamos a pasar a la vía de la amplificación o la formación o amplificación de estos monómeros de trombina y tenemos pues el único inhibidor directo de la trombina disponible por vía oral o por lo menos disponible en mi país, que es dabigatran. Probablemente tendremos prontamente los inhibidores directos del factor 11, de los cuales asundexian ya se encuentra en un fast track para fibrilación auricular con su estudio clínico ACES. Entonces asundexian y milvexian pues vendrán a engrosar las filas de las estrategias de anticoagulación que vamos a tener. Es muy importante que tengamos en cuenta las características farmacológicas de estos medicamentos y probablemente compararlos contra warfarina. Vemos que definitivamente pues la biodisponibilidad de dabigatran no es tan inmediata, es el único que tiene profármaco y viene en una cubierta de ácido tartárico que se va a diluir por esterasas inespecíficas en la primera porción del duodeno, por lo cual debemos tener en cuenta que estos pacientes que tengan cirugías bariátricas o síndromes malabsortivos gástricos, pues realmente no deberían recibir dabigatran. Esto pues no permite que se liberen estas esterasas inespecíficas, que se rompa la cápsula en donde viene el principio no activo y por supuesto no van a permitir la activación del medicamento. Dentro de dabigatran también tenemos algunos temas importantes. El primero es que es el que se excreta en una cantidad más importante por vía renal, bueno, teniendo en cuenta que la warfarina también lo hace en un 92% y no tiene ningún tipo de metabolismo hepático, probablemente sea el único que no tenga metabolismo hepático. Edoxaban tiene metabolismo hepático mínimo, pero realmente el único que no tiene primer paso hepático es dabigatran, por lo cual realmente es el único que podemos utilizar con seguridad en pacientes con Child B, esto o warfarina en el caso en el que tengamos que anticoagular estos pacientes. También tenemos que tener en cuenta que la eliminación renal hace que las curvas de distribución plasmática de dabigatran se incrementen de una manera importantísima en los pacientes con falla renal en estadios 4 y 5, por lo cual pues está contraindicado su uso en pacientes que tengan menos de 30 mililitros minuto de depuración de creatinina. Y otro punto importante que tenemos que tener en cuenta es que
su vida media pues es más o menos igual a la de los otros anticoagulantes orales directos, entre 12 y 17 horas, que comparado con la warfarina, que es de 25 a 60 horas, pues nos va a dar menores tiempos de anticoagulación, un poco más de facilidad en el manejo periprocedimiento, pero algunos otros puntos importantes precisamente relacionados con la adherencia que vale la pena que tengamos en cuenta en el manejo de estos pacientes. De rivaroxaban especial, que su metabolismo es esencialmente hepatoentérico. Hay que tener mucho cuidado con los pacientes que tienen enfermedad hepática, porque pues estos pacientes podrían llegar a tener elevación de los niveles plasmáticos de rivaroxaban y tener sangrados no esperables para el uso de este medicamento. Adicionalmente, su absorción con alimentos aumenta hasta en un 39%, una característica que comparte con edoxaban. Sin embargo, en edoxaban es más baja, hasta el 22%. Se incrementa la absorción plasmática en pacientes con estómago lleno, por lo tanto, la recomendación es intentar suministrar estos medicamentos luego de la comida principal del día. Hay otro punto importante para recalcar con respecto a rivaroxaban, y es su distribución no errática, pero sí distinta en pacientes asiáticos, especialmente japoneses, con lo cual habrá que tener cuidado en este grupo de pacientes, especialmente en algunos de nuestros países en donde tenemos grupos de pacientes con ascendencia asiática. Con respecto a apixaban, para destacar que su metabolismo es esencialmente enterohepático, tiene interacciones importantes con CYP3A4 y con glicoproteína P, por lo cual hay que tener cuidado con estos medicamentos, especialmente con los inductores, ya que pueden alterar de una manera importante las curvas plasmáticas. Y con respecto al edoxaban, recordar que comparte algunas características de los otros, no tiene prácticamente metabolismo hepático, pero tiene un porcentaje mínimo menos del 4%, tiene también excreción renal hasta en un 50%, con lo cual hay que hacer ajustes de las dosis en pacientes con falla renal, y también tiene interacciones por CYP3A4 y por sustratos de glicoproteína P, con lo cual pues no es tanto las interacciones medicamentosas como en el caso de la warfarina, en la cual podemos encontrar incluso hasta unas 4.500 interacciones medicamentosas conocidas, pero hay que tener presente que pues estos medicamentos tienen interacciones medicamentosas fuertes por sus vías de eliminación. Adicionalmente, y lo recalcan de una manera importante en la última guía de uso de anticoagulantes orales directos en la práctica clínica de los europeos, sus interacciones con medicamentos herbales, que muchas veces nosotros no tenemos en cuenta, especialmente ginkgo biloba, té verde, ginseng, cúrcuma, que ahora está tan de moda en estas medicinas funcionales, ya que tiene un efecto antiinflamatorio, incluso aumenta los tiempos de adhesividad plaquetaria, con lo cual hay que tener precaución con el uso de la cúrcuma y los medicamentos anticoagulantes. Y pues no olvidar todas las interacciones con medicamentos y alimentos que tiene la warfarina. Entonces, ¿cómo enfocar la anticoagulación oral en el momento del COVID y ya pues en estos momentos de post-COVID que estamos viviendo? Realmente pues no hubo cambios dramáticos en las recomendaciones de los expertos con respecto a la anticoagulación crónica de estos pacientes que requerían medicamentos anticoagulantes. Incluso hubo muchísima especulación con respecto a si el uso de estos medicamentos o si los pacientes que estaban crónicamente anticoagulados tenían una menor mortalidad o si se beneficiaban del uso de estos anticoagulantes, teniendo en cuenta que la infección por SARS-CoV-2, como ustedes lo han visto en todas las charlas que me han precedido, pues tiene un importante efecto protrombótico en los pacientes. Hasta 3% de los pacientes con COVID leve hacían eventos tromboembólicos o hacen eventos tromboembólicos en casa, el 15% de los pacientes en salas generales y hasta el 35% de los pacientes en las unidades de cuidado intensivo. Entonces, al final, pues definitivamente no hay un efecto puntual del uso de los anticoagulantes orales en los beneficios en términos de reducción de la mortalidad. También hubo muchísima especulación con respecto al uso de heparinas de bajo peso molecular y sus dosis en los pacientes hospitalizados, que al final en los estudios clínicos nos mostraron que debíamos utilizar en la mayoría de ellos tromboprofilaxis estándar, y realmente las recomendaciones de los expertos en la mayoría de los escenarios es que mientras podamos mantener la anticoagulación
tanto en fibrilación auricular como en enfermedad tromboembólica venosa, pues definitivamente esto no va a generar beneficios sobre el COVID, pero sí va a generar toda la reducción de riesgo que necesitamos sobre los pacientes. Sabemos ampliamente que la warfarina reduce el riesgo hasta una reducción del riesgo relativo mayor del 64% en la mayoría de los estudios a favor de warfarina comparado con placebo, por ejemplo, en prevención de ACV isquémico y embolia sistémica en fibrilación auricular no valvular, y por supuesto los beneficios del uso de los anticoagulantes orales directos que ya tienen más de 10 años en el mercado en la reducción especialmente del riesgo de hemorragia intracraneana, precisamente por ese efecto preservador de esa fase de la iniciación en la vida de la hemostasia. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta, ya que esto pues trajo las recomendaciones de las guías. A finales del año pasado recibimos las guías de tratamiento con anticoagulantes orales directos en la práctica clínica diaria de los europeos. En el 2020, en ese duro año de la pandemia, en su peor momento, también recibimos las guías nuevas de fibrilación auricular y el uso de los anticoagulantes orales directos en pacientes con fibrilación auricular no valvular, pues es la indicación número 1 por guías, por encima de la warfarina, pues teniendo en cuenta sus beneficios en términos de reducción de riesgo de sangrado y su eficacia comparada en comparaciones indirectas con su comparador estándar, que en todos los estudios fue warfarina. Y la razón pues es esta, como ustedes se pueden dar cuenta en términos de los puntos duros de eficacia de los anticoagulantes orales directos comparados contra warfarina en estudios que inicialmente eran de no inferioridad, teniendo en cuenta que teníamos esa reducción del riesgo de hasta en un 68%, pues vemos cómo incluso en estudios de no inferioridad, por ejemplo, es superior dabigatran a warfarina en prevención de ACV isquémico y embolia sistémica en el resultado compuesto, y en reducción de ACV isquémico en el resultado no compuesto de los desenlaces duros de eficacia. Lo mismo pasa con apixaban, una reducción del riesgo de ACV isquémico y embolia sistémica en el resultado compuesto, jalado un poco por embolia sistémica, y reducción de la mortalidad global. En el resto de los escenarios de los estudios clínicos, tanto en el estudio Rocket como en el estudio Rely y en el estudio Aristóteles, pues vemos una eficacia similar a la warfarina en reducción de eventos embólicos y pues por supuesto un cambio contundente en términos de la reducción del riesgo de sangrado por todos los retos que implica el manejo de la warfarina en la práctica clínica diaria. Reducción de hemorragia intracraneana, reducción de sangrado mayor en el brazo de 110 miligramos cada 12 horas de dabigatran y en el estudio Aristóteles de apixaban, o recordándoles también que solamente el 4.8% de la población del estudio Aristóteles usó la dosis reducida de apixaban. Esto es alrededor de unos 425 pacientes usaron la dosis de apixaban de 2.5 miligramos cada 12 horas. El resto de los pacientes del estudio recibieron la dosis de 5 miligramos cada 12. Y un incremento, recuerden que estos no son estudios cabeza a cabeza, comparaciones cabeza a cabeza, no las tenemos, es unas comparaciones indirectas de cada uno de ellos contra el comparador estándar que fue warfarina, pero sí pudimos ver un incremento del riesgo de sangrado gastrointestinal comparado contra warfarina en el brazo de 150 cada 12 horas de dabiga del estudio Rely y en el estudio Rocket con rivaroxaban 20 miligramos al día. Pero cuando lo vemos en números netos, pues miren la reducción tan importante, especialmente ACV hemorrágico, incluso hasta en un 74% en el brazo de 110 del estudio Rely con dabigatran, y una reducción del riesgo de sangrado también del 49% en ACV hemorrágico en apixaban y 41% en rivaroxaban. Cuando hablamos de la reducción de ACV isquémico y embolia sistémica, vemos en el resultado compuesto una reducción hasta del 35% con la dosis de 150 cada 12 de dabigatran y hasta del 21% en la dosis de 5 miligramos cada 12 de apixaban.
Entonces, pues esto es realmente muy importante, ya que esto lleva a esas recomendaciones de las guías que nos dicen si usted puede usar anticoagulantes orales directos, definitivamente hágalo, ya que el riesgo en la reducción del sangrado intracraneano, que probablemente sea la mayor catástrofe a la que manejamos pacientes anticoagulados, nosotros nos podemos enfrentar, pues definitivamente deberíamos utilizarlos. Vemos como en los metaanálisis, el metaanálisis de Ruff, que tuvo algunas controversias hace algunos años, vemos cuando metemos a estos 72,000 pacientes en este metaanálisis, pues vemos una reducción de 19% de ácido isquémico y embolia sistémica, hasta un 52% de reducción de riesgo de sangrado intracraneano, un 10% en reducción de mortalidad, un 14% en reducción de sangrado mayor, y como les menciono, esto pues por supuesto es un metaanálisis, un incremento hasta el 25% del riesgo de sangrado digestivo, jalado por esos resultados del estudio RELY y el estudio ROCKET. Pero cuando lo vemos ya un poco más detallado en los sangrados intracraneanos, que probablemente sea lo que nos compete en términos de seguridad y lo que nos preocupa en términos de seguridad, vemos como de esos 18,000 pacientes del estudio Aristóteles, solamente 174 pacientes presentaron hemorragia intracraneana, de esos solo 40 pacientes, estos son resultados netos, estaban recibiendo el brazo de apixaban. Lo mismo pasa con Riva en el estudio ROCKET, 14,200 pacientes, 172 presentaron hemorragia intracraneana y 55 pacientes estaban recibiendo Rivaroxaban. En el estudio RELY, en los dos brazos, 18,000 pacientes en total, 18,113 pacientes, 153 hemorragias intracraneanas, 36 en el brazo de 150 y 27 en el brazo del 110 de dabigatran. Y en el estudio ENGAGE, el estudio de Doxaban, 21,000 pacientes, 169 hemorragias intracraneanas, 49 pacientes con la dosis de 60 y 30 pacientes con la dosis de 30 miligramos de Doxaban. Entonces, realmente el sangrado no fue mucho, pero claro, cuando uno está con su familiar, su persona querida, o hay un paciente de uno que está incluido dentro de ese grueso, pues definitivamente la reducción del riesgo de sangrado entra a jugar un papel importantísimo para nosotros. Recomendaciones que al final pues son muy importantes para nosotros, pero que por el momento no tienen respuesta. Por ejemplo, el uso de estos medicamentos en los pacientes en falla renal preterminal y terminal, definitivamente por debajo de 15 mililitros minuto, aún desafortunadamente no tenemos una respuesta para este escenario clínico. Vemos cómo por encima de 30 mililitros minuto en realidad podemos utilizarlos con relativa seguridad. Vuelvo y les insisto en tener mucha precaución con el uso de dabigatran en estos pacientes con funciones renales limítrofes, y en pacientes por debajo de 50 mililitros minuto utilizar 15 miligramos de Riva o 30 miligramos de Edoxaban, y tener la precaución del ajuste por 2 de 3 razones en el brazo de apixaban. En pacientes que sean mayores de 80 años, que pesen menos de 60 kilos, o pacientes que tengan depuraciones de creatinina por debajo de 25 mililitros minuto o creatininas mayores de 1.5. En ese escenario, en ese punto en el que es bien difícil tomar decisiones, son en esos pacientes entre 15 y 30 mililitros minuto. Sin embargo, las guías aún en ese grupo de pacientes son muy enfáticas en decirnos que estos medicamentos han demostrado reducir el riesgo. Estábamos esperando ansiosamente los resultados del estudio Renal AF del doctor Renato López, que desafortunadamente no nos mostró tampoco una respuesta frente a este escenario, que definitivamente es dramático. Es un escenario en el cual tenemos que enfrentar el riesgo de sangrado de estos pacientes, especialmente los pacientes que se encuentran en hemodiálisis, comparado contra su riesgo embólico, lo cual nos lleva a pensar que aún no tenemos una respuesta muy clara. Hay un estudio que termina su colecta de pacientes en el 24, es un estudio en el cual se va a comparar warfarina versus nada en estos pacientes, y realmente probablemente esto también nos dé una luz de qué podemos hacer. Se ha planteado, pues por supuesto, algunos tratamientos
e intervenciones diferentes a la anticoagulación para la prevención del riesgo embólico en estos pacientes, como el cierre de la auriculilla, pero pues en nuestros escenarios clínicos, procedimientos de tan alto costo pues nos llevan a tener que hacer juntas multidisciplinarias para tomar decisiones. La invitación en los escenarios de pacientes con falla renal preterminal y terminal, pues por supuesto es evaluar correctamente en un grupo multidisciplinario cuáles son los riesgos y los beneficios individuales para cada paciente para poder tomar estas decisiones que son un poco difíciles. Otro escenario complejo para tomar decisiones en pacientes con anticoagulantes orales directos, pues es la anticoagulación en pacientes con compromiso de la función hepática. Como les mencioné al principio, tratar de evitar en los pacientes con Child-B el uso de Rivaroxaban, usar con precaución Dabigatran, Apixaban y Edoxaban, y no es necesaria la reducción de la dosis ni los cambios de las dosis en los pacientes con Child-A. No olvidar tampoco el tema de los pesos extremos. También hay varias recomendaciones, especialmente ahora que cada día tenemos pacientes más obesos y superobesos. Desafortunadamente en mi país nosotros no tenemos por el momento la posibilidad de tomar niveles plasmáticos de estos medicamentos, pero sí tener en cuenta que en pacientes por encima de 140 kilos aún no tenemos respuestas, y pacientes con índices de masa corporal en rango de superobesidad, pues tampoco tenemos respuestas de esto. Y si el paciente es de muy alto riesgo, la recomendación de los expertos por el momento pues es tener algo que podamos monitorizar, lo cual pues nos da solamente la alternativa de warfarina en nuestro escenario clínico. No olvidar, por supuesto, tampoco los ajustes de dosis. Dabigatran 150 cada 12 como dosis estándar, ajuste a 110 cada 12 si la depuración está entre 30 y 50. Pacientes mayores de 80 años 110, y no se ajusta por peso. En algunos tratamientos concomitantes de alto riesgo, como por ejemplo el uso de dronedarona o verapamilo, la recomendación es bajar la dosis a 110, ya que pues los niveles plasmáticos se incrementan. En Riva la dosis es 20, una reducción de la dosis a 15 al día en pacientes hasta 15 mililitros minuto de depuración de creatinina, con mucha precaución, como les digo, en este grupo de edad. Apixa, las 2 de 3 variables que les mencioné, y Edoxaban también, como les había dicho antes, 30 miligramos al día en pacientes con menos de 50 mililitros minuto de depuración de creatinina o con pesos menores de 60 kilos. Lo más importante creo que viene en esta diapositiva siguiente, y es que en ninguno de los escenarios clínicos donde nosotros tengamos que anticoagular pacientes debemos olvidar este punto que es absolutamente relevante, y es que especialmente en estos pacientes con fibrilación auricular nosotros podemos reemplazar sangre, pero no podemos reemplazar cerebros. Realmente los eventos isquémicos, las embolías asociadas a fibrilación auricular son más grandes y más incapacitantes, y no debemos perder el foco ni olvidar el punto primario por el cual anticoagulamos pacientes. De la misma manera lo debemos hacer en enfermedad tromboembólica venosa. Recordemos que cada una de las fases de la anticoagulación en enfermedad tromboembólica venosa tiene unos claros objetivos. Vemos cómo entre estos primeros 5 a 7 días buscamos pues reducir el riesgo de extensión del trombo, prevenir la formación de nuevo trombo y prevenir la muerte asociada a tromboembolia pulmonar. Y para este escenario clínico contamos con algunos DOACs que tienen carga, contamos con heparinas de bajo peso molecular, y en algunos pacientes, especialmente los que vamos a llevar a terapias de reperfusión, el uso de heparina no fraccionada. En el largo plazo, recordemos entre 3 y 6 meses, buscamos como objetivos disminuir recurrencias y disminuir muerte relacionada con enfermedad tromboembólica venosa, y para este escenario contamos también con DOACs y contamos con heparinas de bajo peso molecular en algunos pacientes con cáncer en los cuales no podemos utilizar anticoagulantes orales directos. Al final aún no hay un consenso, sin embargo, teniendo en cuenta algunos resultados de estudios como por ejemplo el estudio TRAMPS en pacientes en DOACs, Rivaroxaban puntualmente comparado con warfarina en pacientes con síndrome de anticuerpos antifosfolípido, y este incremento del riesgo de eventos trombóticos, especialmente arteriales cerebrales y trombosis arteriales periféricas en estos pacientes con SAF. Por el momento la recomendación por guías es el uso de warfarina si se puede en la mayoría de estos pacientes con síndrome de anticuerpos antifosfolípido. Y posteriormente el tratamiento extendido luego de estos 6 meses, en el cual
buscamos disminuir recurrencias y hacer, entre comillas, una tromboprofilaxis de nuevos episodios, para lo cual contamos con anticoagulantes orales directos a dosis reducida según las recomendaciones de las guías y, por supuesto, warfarina en pacientes con SAF e inyectables en algunos pacientes con cáncer. Y aquí sí que el escenario es aún más dramático, ya que a finales del año pasado recibimos muchas guías nuevas, recibimos estas guías maravillosas de CLAD y ASH, en las cuales hacemos nuestras recomendaciones para Latinoamérica, recomendaciones de SBS. Es probablemente la primera vez que la Sociedad Europea de Cirugía Vascular se manifiesta con respecto a enfermedad tromboembólica venosa. Las guías europeas que ya habíamos recibido en el 2019 y la actualización de las guías ACCP 2021, y todas coinciden en recomendar los anticoagulantes orales directos como primera tratamiento en los pacientes con enfermedad tromboembólica venosa, incluso en pacientes con cáncer, obviamente también como en los pacientes con falla renal, contando, individualizando el tratamiento. Pero definitivamente esto pues cambia dramáticamente el enfoque de nuestros pacientes, y vemos cómo en estos estudios de vida real, en el seguimiento de los pacientes con enfermedad tromboembólica venosa, cada día un mayor número de pacientes utiliza los anticoagulantes orales directos para el tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa, por la facilidad de su uso, por su eficacia en comparación con su comparador estándar, que es warfarina, y por supuesto con las dificultades que implica tener estos pacientes bien anticoagulados con antagonistas de la vitamina K. También hay recomendaciones muy puntuales con respecto a los pacientes en los cuales debemos extender la terapia, y esto pues nos llevaría también mucho tiempo para tomar decisiones, pero definitivamente en aquellos pacientes en los cuales nosotros tengamos un factor de riesgo identificable mayor, pacientes que hayan sido llevados a cirugía, pacientes que tengan eventos tromboembólicos asociados a factores de riesgo muy importantes, incluso pacientes con COVID que hicieron un evento asociado a COVID, pues definitivamente no habría una razón de mantener la terapia extendida. En el caso de pacientes con factores de riesgo no quirúrgicos, habrá que evaluar, y definitivamente en los pacientes sin factores de riesgo identificables habrá que tomar decisiones de anticoagulación extendida, teniendo en cuenta los beneficios que se han demostrado en estos escenarios. Vemos cómo clasificar adecuadamente la enfermedad tromboembólica venosa y nominar correctamente el evento trombótico nos va a poder decir, incluso desde el primer momento, cómo va a ser la anticoagulación a largo plazo y en tratamiento extendido en muchos de estos pacientes. Tener en cuenta que sigue siendo el escenario de factores de riesgo de recurrencia intermedia, el escenario donde se presenta un mayor número de controversias, y que definitivamente en estos pacientes que tengan cáncer activo, que ya hayan tenido más de un episodio sin un factor de riesgo identificable, o en pacientes con trombofilias de alto riesgo como SAF, pues tenemos que considerar la anticoagulación extendida, ya independientemente del medicamento que vamos a utilizar. Dentro de los DOACs y cáncer, sí que se han hecho muchos estudios. Vemos cómo tenemos aquí hasta el 2017 los estudios pivotales con los DOACs en pacientes con cáncer, y definitivamente estudios específicamente dedicados a cáncer y enfermedad tromboembólica venosa, tanto en profilaxis de episodios en pacientes con alto riesgo embólico por neoplasias de alto riesgo con coranas mayores de 4, y por supuesto todos los estudios del cual el último que recibimos es el estudio Caraballo, que recibimos en el 2020 a principios, antes de que empezara la pandemia, y que definitivamente nos muestran el beneficio incluso en estos pacientes que son muy complejos del uso de los anticoagulantes orales directos. Estamos esperando estos últimos estudios, unos estudios en dosis reducida comparada con dosis plena en pacientes con cáncer, con eventos trombóticos. Estos estudios son con apixaban. Aquí se los puedo mostrar un poco más detalladamente. Estos son los comparadores y cuáles son los desenlaces primarios estudiados en los diferentes escenarios clínicos, y miren cómo estamos esperando el estudio APICAT, 1722 pacientes en 2 brazos, Apixa 5 cada 12 versus Apixa 2.5 cada 12 en tratamiento extendido, para ver un desenlace compuesto de recurrencia o muerte asociada a embolia pulmonar.
Sin embargo, las guías se manifiestan desde hace varios años con respecto al uso de estos medicamentos en la práctica clínica diaria y definitivamente el uso de los anticoagulantes orales directos también está indicado en los pacientes con cáncer que no tengan un alto riesgo de sangrado. Escenarios clínicos para evaluar el sangrado hay muchos, vemos cómo definitivamente el factor de riesgo de sangrado nos va a clasificar a estos pacientes en diferentes categorías de riesgo y esto nos va a mostrar cómo debemos tomar la decisión. Y otro punto muy importante es darle a los pacientes las dosis adecuadas que, como ustedes pueden ver en esta tabla, pues definitivamente nos van a guiar en el tratamiento en la fase aguda, en el largo plazo y en la terapia extendida, y son completamente diferentes a los pacientes con fibrilación auricular. Recibimos este paper muy bonito de Europace el año pasado con respecto a mitigaciones de riesgo de sangrado que nos sirve un montón. Recordemos que sangrados en zonas críticas, especialmente sangrados retroperitoneales, intracranianos, intraarticulares, pericárdicos, por ejemplo, pues definitivamente nos van a poner en problemas. Entonces nos plantea estas diferentes categorías de riesgo de sangrado dependiendo de la escala que ustedes quieran utilizar. Están todas, incluyendo las escalas de enfermedad tromboembólica venosa y de fibrilación auricular. Y pues el manejo del sangrado en estos pacientes con los agentes reversores. Recordemos que desafortunadamente no tenemos disponible o facilidad de disponibilidad sino de idarucizumab, el agente reversor de dabigatran, andexanet alfa y siraparantag. Bueno, andexanet alfa ya está aprobado con un warning de FDA para alergias porque pues es una inmunoglobulina humana, y idarucizumab, que es el agente específico reversor de dabigatran, un anticuerpo monoclonal específicamente creado para revertir el sangrado por Pradaxa. Adicionalmente, pues tenemos recomendaciones claras con respecto al manejo del sangrado en estos pacientes y definitivamente en hemorragias que comprometen la vida de los pacientes el uso de inhibidores de específicos para cada uno de los medicamentos pues es lo ideal, pero debido a la difícil disponibilidad y costo, especialmente del andexanet alfa, pues tendremos que evaluar algunas otras alternativas. Lo importante es tener nuestros protocolos claros y por supuesto tener una claridad del manejo dependiendo del sitio de sangrado. Yo les agradezco muchísimo su atención, su invitación y por supuesto los invito nuevamente a no perder el foco de los objetivos primarios por los cuales anticoagulamos a nuestros pacientes tanto en la pandemia como después de ella, en este momento post-pandémico tan complejo que estamos viviendo en términos de la salud. Muchas gracias por la invitación. Les quedo pendiente para sus preguntas, inquietudes y nos veremos en una próxima oportunidad.